En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovarás la paz de la tierra. Oremos. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Creo, Señor, que estás ahí presente, aunque mis ojos no te vean, siempre te creen. Aparta de mí los pensamientos extraños, haz que comprenda las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme, que me decida practicarlas. Habla, Señor, tu Hijo escucha. María, medianera de todas las gracias, tú que escuchabas a tu Hijo y guardabas sus palabras dentro de tu corazón, ayúdame a que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podríamos dejar abierta la puerta? Bueno, me invitaron a hablar sobre los evangelios, sobre las cartas católicas, un par de semanas, sobre las cartas católicas. Y antes de comenzar, no escuché si Ganita me presentaste, ¿cierto? Ya, pero me presento, ¿no? Mi nombre es Fabián Fernández. Soy seminarista de la Arquidiócesis, tengo 36 años y este año ya pasé al 5º año de formación. El seminario dividido en cursillo 104. Ya. ¿Grupo natural? El año 2000, ya me pierdo. 21. 22, 24. Eso. Ya. Y mi grupo natural, el grupo San Oscar Romero, eso. Bien, y la idea de ella es poder ir conociendo un poquito de las cartas católicas, y para comenzar me gustaría que levante la mano. ¿Quién trajo Biblia a un curso de Biblia? Ya, los que tengan el celular, no sé qué, porque les voy a pedir a algunos que puedan leerme algunas partes de las cartas. Y lo segundo es que me gustaría saber quién de ustedes tiene alguna noción que pueda comentarnos antes de partir sobre qué son las cartas católicas. Sin pelearse. Después el José habla al final. ¿Quién puede decirnos o qué se le ocurre por el nombre, por ejemplo, que puedan ser las cartas católicas? Porque ya han visto ustedes que están los evangelios en el Nuevo Testamento, después vienen los Hechos, las cartas paulinas, y finalmente este espacio de libro que son las cartas católicas, y termina con el Apocalipsis. Entonces, ¿cuáles serían, o qué serían, o por qué se llamarían así? ¿Quién tiene alguna idea? Con confianza, nomás. La carta que Pablo le envió a Universo. Ya, esas son las que llamamos cartas paulinas. Paulinas, las cartas católicas. Las que no ha sido Pablo. Las que no son de Pablo. Las que no son de Pablo. Andrés, ¿quieres decir algo? Las cartas que mandaron los otros apóstoles, ¿sí? San Pedro, San Juan, Santiago. Ya, tenemos 2 de San Pedro, son 7, 3 de San Juan, 1 de Santiago. Nos falta Judas. la de Judas, ¿cierto? Entonces son 7 cartas. No, eso del Antiguo Testamento. Sí. Entonces son 7 cartas que no son las que escribió San Pablo, sino que escribieron otros cristianos, y que forman parte del canon del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces aquí tengo una especie de introducción. La carta de Santiago pertenece a estas cartas católicas, la 2 de Pedro, la de Juan y la de Judas. Y el significado de católica
es porque católico es universal. Entonces, de alguna manera, San Pablo le escribe a comunidades específicas, ¿cierto? La carta de San Pablo a los cristianos de Roma, la primera a los cristianos de Corinto, le escribe a comunidades específicas. En cambio, las cartas católicas son escritas de alguna manera a una comunidad o a todas las comunidades, porque obviamente tienen que haber tenido alguna comunidad destinataria. Nadie le escribe a todos, a todo el mundo, pero nos han quedado registradas en el texto, por lo tanto son católicas en el sentido de que son para la Iglesia universal. Están dirigidas no a una iglesia particular como la de Pablo, sino a los cristianos en general, con el correr del tiempo y frente a corrientes protestantes, ya desde el siglo XVI, sí, que negaron el carácter canónico de las cartas. El Concilio de Trento define su canonicidad, afirmando que es palabra de Dios como los otros libros del Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso de manera introductoria para enmarcar lo que son las cartas católicas. Y vamos a comenzar con la carta de Santiago. Y vamos a ver en esta carta estos aspectos: el autor de la carta, los destinatarios y el género de la carta. ¿Ya? En la carta, si ustedes van al libro, podemos ver que el remitente de esta carta escrito se identifica como Santiago. Escribe que es Santiago. La pregunta ahora es: ¿qué es Santiago? ¿Cierto? Santiago, ¿será Santiago Apóstol? Entonces, el nombre puede corresponderse a tres personajes conocidos del Nuevo Testamento, ¿cierto? A Santiago el Mayor, al Menor, que eran los apóstoles, y al hermano del Señor. De los dos primeros, es todo improbable que alguno de estos sea el autor. ¿Ya? Al último se le podría atribuir la autoría de la carta, sin embargo, con una serie de razones, como el lenguaje, el estilo marcadamente helenístico, o sea, un lenguaje helénico de la zona cultural donde se escribe, y el uso normal del griego, debido a la Biblia griega de los 70, descartan la posibilidad de que el hermano Señor también lo sea. ¿Ya? En la actualidad, muchos biblistas lo que piensan es que se trata de una obra seudónima, escrita hacia finales del siglo I, en la década del 90. Seudónima significa que no tiene autor. ¿Ya? Y más adelante deciré otro dato. Respecto a los destinatarios, si comenzamos a leer la carta, habla de que el título, las 12 tribus dispersas, hace referencia, entonces siempre hace referencia hacia la totalidad. Porque están las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Entonces el número 12, bíblicamente hablando, es un número que engloba a todos, a toda la iglesia. ¿Ya? Entonces, 12 tribus, se piensa, los biblistas creen que habla sobre la diáspora judía del Antiguo Testamento, pero también habla sobre los cristianos que están presentes en todo el sector de Asia Menor. ¿Ya? Entonces, como dije, el número 2 indica totalidad. Cuando se refiere a las tribus, es lo que estábamos hablando del pueblo de Dios. Entonces, a todo el pueblo de Dios se dirige esta carta y dispersa por la expansión que va teniendo el cristianismo en este tiempo. Estamos hablando a finales del siglo I, la década de los 90. Y el género de la carta se parece más a un escrito sapiencial. ¿Quién puede nombrar un libro sapiencial de la Biblia, del Antiguo Testamento? El Eclesiastés. ¿Qué más? Los Proverbios. Sabiduría. Ya, son algunos libros del Antiguo Testamento clasificados como sapienciales, ¿cierto? Que tienen que ver con la sabiduría, con el cómo vivir. Entonces, este escrito de la Carta a Santiago se parece en su género a un escrito sapiencial, pero se parece más, tiene más semejanza a las breves instrucciones temáticas del Eclesiástico que a la cadena de refranes que descubrimos en el libro de los Proverbios. Porque si recuerdan, el libro de los Proverbios tiene una estructura así que va marcando como sentencias, ¿cierto? El libro del Eclesiástico tiene, a diferencia, como instrucciones temáticas, va juntando temas y va estructurando de esa forma el libro. Y esta Carta de Santiago tiene esa forma, ese género literario.
El contenido, de hecho, es interesante porque se ha cuestionado su talante cristiano en un principio. ¿Por qué? Porque existe una hipótesis que la señala como una composición judía superficialmente adaptada. Es como si hubiesen tomado un escrito judío y lo hubiesen cristianizado. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de que solo se menciona a Jesucristo 3 veces en el libro, contiene asuntos específicamente cristianos. ¿Ya? La debatida cuestión entre fe y obra, ahí está el famoso texto ese, muéstrame tu fe que yo con mis obras te mostraré. ¿Ya? Ahí pueden encontrar la cita, la regeneración por la palabra y la ley de la libertad. Entonces, es un libro que tiene un contenido que fue un escrito judío seguramente, por lo que se piensa, que se cristianizó. ¿Ya? ¿Para qué? Porque al final seguramente el autor lo encontró y la estructura del libro, el mensaje, le sirvió para dar un mensaje cristiano. Por eso se cristianiza el libro. Es probable que el autor se inspirara ampliamente en el sustrato tradicional de la ética judía, pero dándole un contenido cristiano, que es lo que les mencionaba recién. ¿Ya? Si nos preguntamos, en el lenguaje que fueron escritos estos, fueron en hebreo y griego. Claro, este escrito fue en griego y los escritos del Nuevo Testamento son escritos en griego, aunque, como yo les decía, que proviene de un escrito probablemente judío, pero los judíos de la diáspora también hablaban griego y escribían en griego, por eso traducen la Biblia hebrea al griego, porque después de muchos siglos ya ese era el lenguaje común. Entonces, este escrito está escrito en griego. Sí. Bueno, la primera carta, esa es la primera, la carta de Santiago. ¿Ya? La primera carta de Pedro, aquí se introduce en la carta el saludo Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, la misma pregunta respecto al autor. ¿Fue el apóstol Pedro? A lo largo de la carta se presenta como anciano, testigo presencial de la pasión y gloria de Cristo, aunque no verbalmente cita enseñanzas de Cristo. La tradición desde antiguamente cree que el apóstol Pedro fue el autor de la carta, pero con estudios modernos tampoco. Tampoco es por qué. Porque ante todo, el lenguaje y el estilo griegos impropios son impropios de un pescador galileo. Entonces, hablaban griego, pero no todos los griegos eran iguales. Entonces, el griego con el que está escrito la carta no se condice con el griego de un pescador galileo. Por ejemplo, aquí en Chile todos hablamos español, pero hay español y español, ¿cierto? Si uno va a una parte, incluso si uno va al norte, hablan distinto español. Entonces, lo mismo pasa con el griego y de esa manera se puede como en los detalles viendo que no correspondían, se corresponde con el lenguaje griego que pudo haber tenido Pedro. Entonces, también la carta cita el Antiguo Testamento en la versión de los 70, no en hebreo, porque la Biblia se escribe en hebreo, pero como les decía antes, cuando ya los judíos están en la diáspora, en Alejandría, se traduce el Antiguo Testamento en griego. Y esa traducción se conoce como los 70, la Septuaginta. Ya, entonces, esta carta cita el Antiguo Testamento, pero desde la versión de la Septuaginta, la versión griega de la Biblia hebrea. ¿Me siguen? Sí, ya. Y lo teje suavemente con su pensamiento. Y faltan los recuerdos personales de un compañero íntimo de Jesús. Yo creo que esa es la mejor razón para decir que no fue Pedro. Porque si Pedro estuvo con Jesús, lo más probable es que en la carta deberían salir reflejados la anécdota, la experiencia que tuvo con Jesús y no están. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el autor? Un discípulo. Discípulo de Pedro, que lo acompañó. Vamos a ver entonces quién puede ser el autor. Una posibilidad es el autor es Pedro, por ejemplo, podría ser Pedro. Si fuera Pedro, tendría que ser anciano y quizás prisionero, ser cercano a su muerte. ¿Ya? Escribe una especie de testamento cordial y muy sentido.
Si fuera este el caso, tendría que haberse escrito cerca del año 67, no más allá de eso, ya que se fija el 67 en la fecha del martirio de Pedro. Pero otra posibilidad es que la carta de un autor desconocido perteneciente al círculo de Pedro, ¿cierto? A la comunidad, al pensamiento de Pedro, que en tiempos difíciles quiere llevar una palabra de aliento a otros fieles, y para ello se vale del nombre y la autoridad del apóstol. Y si fuera de esta forma, la carta se escribiría en la mitad de la década de los 90. Se fijan, una posibilidad que esta ya se descarta sería 67 y la otra el 90. Pero no hay acuerdo. Así que, bueno, respecto del contenido de la carta, esta parece más una homilía que una carta, ¿ya? Tiene la estructura de una homilía. El tema dominante es del escrito en la pasión de Cristo, en referencia constante a los sufrimientos de los destinatarios. También se entiende porque hasta el 67, claro, comienzan las persecuciones. Si fuera en el 90 escrita, ya están en plenas persecuciones. Entonces, tiene sentido de que se haya escrito en la mitad de la década de los 90, porque la carta también está escrita para animar a los sufrimientos, animar a las comunidades pobres y aisladas que están experimentando la marginación. ¿Ya? Estamos en el contenido. Por una parte también, estas comunidades experimentaban el ostracismo y la incomprensión de un ambiente hostil, porque estaban siendo perseguidas, porque el ser cristiano también comportaba una vida moral que se notaba al final y que chocaba con la cultura que lo rodeaba. Y por otra, el aislamiento que les producía este mismo estilo de vida cristiano, incompatible con el modo de vivir pagano. ¿Ya? Entonces, la carta es una carta o una homilía que busca animar también a sus destinatarios. Antes de seguir, por esto también el autor pone insistentemente ante sus ojos el futuro que le aguarda si la comunidad permanece fiel al Señor, porque al estar en persecución, si permanecían fieles al Señor, sabían como el destino que iban a tener, o sea, no iban a terminar presidente, ¿no? Sino que lo lógico era el martirio, ¿cierto? Entonces pone frente a la comunidad el martirio que van a sufrir, pero también los anima diciendo que una herencia que van a recibir una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada para ustedes en el cielo. Para que de esta manera también la comunidad no se desentienda de los deberes de la vida presente. Entonces, tiene este juego de que en la persecución lo anima en la fe frente al martillo, pero también lo anima a poder vivir como corresponde la vida presente. Siendo Pedro una persona de bastante edad, suponemos que lo que pasó con otros, incluso con San Pablo, es que ellos tenían que escribir, es decir, lo que ellos aprendían, el otro escribía, y lógicamente que el autor era, en este caso, Pedro. Claro, con Pablo pasa eso, que hay veces en que dicta sus cartas, ¿cierto? Y el escriba le va escribiendo. Hay veces también que la escribe de puño y letra. Me da risa cuando dice, yo no he bautizado, sí, pero he bautizado. ¿Sí? Entonces, ahí se ve que escribe de puño y letra, ¿cierto? Pero como dice también, hay veces en que las dicta. Bueno, esa de que no he bautizado cuando la dicta, ¿no? Sí, no, estaba pensando en cuenta, ya. Pero en este caso, no se sabe si, yo creo que está escrita, pero tampoco fue el apóstol Pedro. Se piensa que fue alguien claro, de la comunidad de Pedro, que de alguna manera le pertenece la tradición de Pedro, pero el apóstol, si fue escrita en el año 90, lo más probable es que no sea. ¿Ya?
También en la carta de la primera de Pedro habla animando a la comunidad a tener una conducta intachable. Les dice: estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza, teniendo en cuenta también la época de persecuciones que tiene. Entonces, esta carta apunta a una vida de compromiso cristiano y viene comparada con y esta vida de compromiso cristiano viene comparada en la carta a un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso aparece en el capítulo 2, el versículo 5. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta carta? Por ella. Yo quería hacer una consulta. ¿Qué tal pasar un rollo, cierto? Porque parece que la conclusión la como y rápido. Va a ser como el punto ahí, vamos a y luego no puedo concluir. Es que me dijeron que tengo poco tiempo, entonces me quedan 5 cartas y ya me quedan 20 minutos. Así que o hablo despacio o paso a las 7. Así que voy a tratar de... Queda grabado, hacemos varios. Ya. La segunda carta de Pedro. El autor de esta carta se presenta, la carta comienza con seriedad y solemnidad y haciendo este doble juego. Tiene un doble nombre de remitente, Simón en hebreo y Pedro en griego, y un doble título, siervo, y apóstol. Entonces, a lo largo del escrito, el autor se refiere a otra carta presente que dice que ya escribió en su anterior carta. Recuerda su presencia en la transfiguración. Esto es interesante, porque en esta carta el autor recuerda su presencia en el momento de la transfiguración. Entonces uno pensaría que puede ser el apóstol Pedro. Y llama al hermano Pablo, se siente a punto de morir. Entonces, ¿quién es el autor de esta carta? Pero las razones son convincentes. El autor se traiciona repetidas veces, como cuando se incluye en la generación post-apostólica. Entonces, de alguna manera, se sitúa en el momento de la transfiguración, pero también se inserta en la tradición post-apostólica, en las segundas generaciones cristianas. También se distingue de los apóstoles. Entonces, si hubiese sido Pedro, él era uno de los apóstoles, entonces se distingue de él. Y al discutir, también se traiciona al discutir el retraso de la parucía, de la segunda venida del Señor. A lo cual, a todo esto hay que añadir también la diferencia de lengua, estilo y vocabulario de cómo se escribió la carta con lo que correspondería al apóstol Pedro si lo hubiese escrito. ¿Ya? Entonces pareciera que es, pero no es. ¿Ya? Esto es para que el hermano dado al final lo que parece. Sí. Entonces, respecto al género y la finalidad de la carta, aunque se presenta esta como una carta y comienza como una carta, el texto es más bien de exhortación. ¿Ya? Teniendo en cuenta que el autor se dio la escribe próximo a la muerte, se podría catalogar el escrito como uno de los testamentos espirituales del autor, que eran muy corrientes en ese entonces, y el autor se enfrenta con dos problemas principales de la comunidad. O sea, escribe porque en la comunidad se presentan sobre todo dos grandes problemas. El primero es el retraso de la parucía o la segunda venida del Señor. ¿Y qué significa eso? Significa que Jesús, cuando asciende, ¿cierto?, nos promete que va a venir. Pero el problema es que no sabemos cuándo, y las comunidades pensaban que iba a venir pronto. De hecho, San Pablo, en una de sus cartas, no recuerdo cuál, piensa que va a llegar antes de que él muera. Entonces, que vamos a ser elevados al cielo, y no llega nada. Entonces, han pasado 2000 años y estamos esperando. Ese problema, que para nosotros quizás no es tan, no es un problema, porque todas las misas pedimos, ven Señor Jesús, pero de alguna manera sabemos que no es el día. Puede ser el día, pero podría ser el mismo más. Tenemos ese margen, ¿cierto? Para las primeras comunidades no era así,
¿Por qué? Porque pensaban que la segunda venida del Señor era inminente, sobre todo porque estamos situados en una época de persecución. Entonces lo que se esperaba es que Jesús llegara pronto, ¿ya? Entonces esta carta aborda este problema del retraso de la parucía o de la segunda venida del Señor. Y además las herejías, que eso eran preocupaciones comunes de la segunda comunidad cristiana, o sea, de la segunda generación cristiana. Antes de seguir, me gustaría, si alguien sabe de qué se trata el gnosticismo cristiano de los primeros siglos. ¿Han escuchado esa palabra, gnosticismo? ¿De los gnósticos, gnosticismo? No. Ya, entonces, voy a avanzar porque no han escuchado nada. En cuanto a la herejía que hablaba anteriormente, que es un tema que aborda la carta, o falsas doctrinas, todo induce a pensar que se trata de una forma de gnosticismo. Se introduce en la comunidad a la que le habla la segunda carta de Pedro el tema de las herejías gnósticas o de forma gnóstica. Y el gnosticismo, aquí les puse de qué se trata, pero en grandes rasgos, es un conjunto de ideas filosóficas que en los primeros siglos del cristianismo entra en el cristianismo y trata de resolver el problema de Jesús, de cómo vuelve al Padre, de dónde nace, sobre todo el tema con Jesús y con la Trinidad, desde esta idea gnóstica que separa lo espiritual de lo material, ¿ya? Que viene muy de la mano de la tradición de Platón. Platón, un filósofo griego que hablaba sobre el mito de la caverna, que lo material está encadenado y que tiene que liberarse para poder volver al mundo de la idea. Todo este mundo gnóstico se introduce en los primeros siglos del cristianismo y esta segunda carta aborda ese problema y trata de explicarlo. Es un problema serio, más adelante parece que lo tengo con las cartas de Juan también, que igual Juan aborda este tema del gnosticismo cristiano que es presente en los primeros siglos. Una consulta. ¿Sí? ¿El autor de la primera carta de Pedro y la segunda será el mismo? No digo que sea Pedro, pues... podría... O sea, se piensa que sí, porque al mencionar que escribió su primera carta, podría relacionarse, pero tampoco está la seguridad, por lo que leí por lo menos, que sea el mismo. Es el mismo de la primera. Claro. Ahí también lo decía que a lo mejor podría ser uno Claro. Igual que en la primera de Pedro, que no sabemos quién es en realidad, pero que puede pertenecer a la tradición de Pedro, igual que en la segunda, y que podría ser el mismo por esta mención que esa es su primera carta. Pero no se sabe. ¿Algo más? ¿Algún comentario? Entonces las cartas de Juan, las tres se ven en la misma mano. Esto sí que es certeza. La primera, la segunda y la tercera. Y en la carta aparece el título de anciano, que el autor se designa al mismo con este título, con el título de anciano, y que no alude a un simple maestro, sino que es el encargado de aclarar algún punto doctrinal, ya que posee ya un sentido técnico dentro del Nuevo Testamento y del ámbito eclesiástico. Entonces, el anciano es el responsable de la comunidad a la que conoce bien y quiere ayudar pastoralmente con sus imperativos y exhortaciones. Es el garante de la tradición evangélica. Entonces, tenemos claridad en las cartas de Juan, que es el mismo autor y que lo que busca es desarrollar una doctrina ortodoxa, podemos decir ya, una doctrina en regla, y con eso luchar contra la herejía, sobre todo el gnosticismo que está entrando en las comunidades. No dice su nombre, pero sus lectores sabían quién era. Este empleo tan singular parece confirmar la opinión de que se alude a un hombre de iglesia especialmente venerado y destacado en aquel ámbito. Sí, eso. Voy a decir un comentario. Bueno, la primera carta de Juan no es mi carta ni es hoy día. Partimos clarito. Al menos nos ajusta a ella formalmente, ¿cierto? Todos los escritos, todos los que escribimos tienen un género literario. Por eso cuando digo no es mi carta, no es mi carta, porque hay un género de carta,
¿Ustedes han escrito alguna carta alguna vez, no? O un correo, o uno tiene un saludo, una introducción, ya se despedida, qué sé yo. Las notas periodísticas son un género literario, los evangelios, bueno. Esta carta no tiene género de carta, ni tiene género de homilía, porque no se ajusta formalmente a estos géneros. Es un poco de todo. Dice, es carta, homilía, dado sistemático, porque va como armando con esa estructura ciertas partes de la carta y posee un género literario peculiar y único. Puede ser considerada como una circular para distintas comunidades, y esto es interesante de la primera de Juan, porque al mismo tiempo que puede ser considerado un escrito querigmático y un escrito parenético. ¿Ya? El escrito querigmático es un escrito de proclamación, de que se anuncia, bueno, ustedes saben que es el querigma, ¿cierto? El anuncio de que Jesús murió y resucitó. Y el escrito parenético es la exhortación a una vida coherente cristiana. ¿Ya? Entonces tiene esta doble dimensión la carta. La situación vital de la primera carta de Juan, aquí, ¿cuáles son los destinatarios? ¿O por qué se escribe esta primera carta de Juan? Y los destinatarios son la iglesia cristiana de la provincia de Asia Menor. También donde escribe las cartas San Pablo, ¿cierto? Toda esa parte, esa vueltecita, los que han visto el mapa. No les puso un mapa. La generación de cristianos ya no tienen contacto inmediato con los acontecimientos pascuales y apostólicos, porque una carta posterior, ya no están los apóstoles que estuvieron en contacto con Jesús. La comunidad cristiana todavía espera la parucía del Señor, que lo vimos también en las cartas de Pedro, ¿cierto? Que era un problema que tenían al interior de las comunidades, pero con cierta languidez. Nos situamos pues a finales del siglo I. En esta carta se debate un engaño que es difícil de reconstruir, aparte de los datos internos de la carta, pero responde un error aunque no lo define. Esto es lo importante de esta carta. Hay un frente herético surgido dentro de la comunidad. O sea, de los mismos cristianos que pertenecen a la comunidad a la que escribe Juan, algunos han caído en la herejía, en el error doctrinal, podemos decir. ¿Ya? Y esto ha provocado el abandono de algunos de sus miembros, o sea, se han ido de la comunidad. Los calificativos que definen a los miembros de este frente herético y que tienen relación con la herejía gnóstica que les decían antes son los anticristos o pseudos profetas. Entonces, ya en las cartas de Juan empieza a aparecer esta figura del anticristo, o también le llama los pseudos profetas, que son los cristianos que han caído en la herejía y que de alguna manera no reconocen la dimensión redentora de Jesús, de la encarnación de Jesús. Entonces hacen toda una separación del Jesús histórico, el hombre que vivió, y el Cristo de la fe. Entonces el Jesús histórico no tendría el valor, o no sería la encarnación de Cristo, o sea, en el Jesús histórico no se habría encarnado el Hijo de Dios, y por lo tanto es un problema, porque significa que el Jesucristo no tiene el valor de redimirnos completamente, porque al final no asume nuestra naturaleza completamente. Es un quebradero de cabeza, pero eso es a grandes rasgos, ¿ya? Justamente, es una vegetariana. Yo no sé cuánto tiempo empezó a escribir Juan después de la muerte de Jesús, porque los temas que él está viendo no tienen nada que ver con algo relacionado con Jesús. Lo que pasa es que el autor de Juan tampoco es el apóstol Juan. Por esto estamos situados a finales del siglo I, ya en el 90, entonces tiene que haber sido un escritor perteneciente a la tradición juánica, pero que no fue el apóstol Juan. Porque si no también los escritos estarían como tenidos, igual que Pedro, con experiencia, además que Juan era el discípulo amado. Entonces, ¿qué más que para ir poniendo ahí? No, es un autor que es posterior después, que no conoció a los apóstoles, pero que se inserta dentro de la tradición juánica. ¿Ya? De hecho, las cartas de Juan muchas veces
también se puede clasificar con el Evangelio de Juan, porque teológicamente el mensaje que quiere entregar es similar. ¿Ya? De hecho, yo pensé en sacar la tarde de Juan porque va a alcanzar a... Entonces, este es nuestro problema, ¿cierto? El autor de la carta quiere enfrentar la herejía gnóstica, pero ¿qué tipo de gnosis? Una gnosis doctrinal con consecuencias morales. Y esto es importante porque la herejía afirma que Jesús no es el Cristo y niega que el Hijo de Dios se haya encarnado. ¿Por qué? Porque al final para el gnosticismo lo material es impuro. De hecho, hay un Dios humano que crea todo el universo y al final algunos elegidos pueden o tienen el acceso para poder volver a este mundo de la idea, dejar toda la carne humana y volver al mundo de la idea. Y si se fijan, eso igual está muy presente hoy día. Esta separación, por ejemplo, de alma y cuerpo, de preocuparnos de lo espiritual y dejarlo carnal, de preocuparnos de Dios, no me refiero a ustedes, pero olvidarnos de la sociedad y de nuestro rol en la sociedad, eso también de alguna manera tiene este tinte gnóstico, de separar. Y somos una unidad con el propio espiritual, no hay separación. Entonces, la herejía afirma que Jesús no es Cristo, niega que el Hijo de Dios se haya encarnado y que no haya redimido por su sangre. Y esto es un problema grave, porque al final, si el Hijo no se encarna en Jesús, no puede redimirnos porque nos sube nuestra condición humana completa. No hay redención. ¿Ya? Ese es el problema que enfrenta Juan. La doctrina cristológica de estos personajes, los anticristos, aunque no se perciben en su totalidad, posee ciertos rasgos afines con la orientación que tomará después el gnosticismo en el siglo II, que también va evolucionando. Y el primer rasgo es que desvaloriza al Jesús histórico, a la persona de Jesús, al hombre que vivió en Tierra Santa. Y niega, por lo tanto, la redención por su sangre, lo que ya les comentaba. Y también, como les decía anterior, se trata de una gnosis doctrinal que tiene consecuencias morales. ¿Y cuáles son las consecuencias morales? Que no necesitan ser redimidos porque se consideran en posesión plena del Espíritu Santo. Lo espiritual se encuentran, por tanto, encima de toda moral, encima de todo comportamiento moral. Niegan los pecados personales y pretenden tener una conexión directa con Dios. No se sienten obligados a cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ya que son perfectos. Desprecian en particular el mandamiento del amor fraterno y profesan un individualismo exaltado. Aman directamente a Dios y no quieren saber nada de su hermano. La escribieron en el siglo I, ¿no? ¿Les suena parecido? Sí, los problemas de la iglesia no son nuevos. Sálvate solo. ¿Ah? Sálvate solo. Claro, justamente, y tiene mucho que ver también con el protestantismo que va a aparecer después en el siglo XVI, en donde solo la fe basta, ¿cierto? Entonces, en lo de Lutero no es modo, porque ya en el siglo I y II se venía dando, y aquí lo podemos ver en la carta de Juan, ¿ya? Gnosticismo, separación de espíritu, materia, y cada uno se salva por la fe. Ese es un problema que tenía, algún problemita que tenía la comunidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo afronta el autor esta situación? Mediante 3 recursos, que es lo que va a utilizar en su carta, o proponer. La concienciación, insiste a su comunidad a darse cuenta de la vida, de la realidad y exigencia de la vida cristiana, ¿ya? El aspecto moral que significa ser cristiano. Plantear debido discernimiento entre lo que es ser cristiano auténtico y ser un pseudo cristiano, ¿ya? Y expone ciertos criterios que dan la certeza de estar en comunión con el Padre y el Hijo, que es la esencia de la vida cristiana, ¿ya? Entonces, en definitiva, pretende confirmar y verificar la comunidad, la koinonia que tenemos con Dios, la comunión, ¿ya? ¿Alguna duda? Pues rápido porque me quedan 10 minutos. 17. Es que me dijeron ya, bueno, 17. Toda esta carta entonces pretende dilucidar quiénes son los que están verdaderamente en comunión con Dios, quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes son los anticristos.
Entonces, cuando a usted ahora les digan, no, que el anticristo va a aparecer porque no sé qué, anda más perdido que la boca de la comedia, porque el anticristo no es el que viene a traer casi el mal al mundo, sino que es justamente el que niega a Cristo, anticristo. Si está de perilla, ya. Entonces se dan criterios que se van reduciendo a uno solo en dos dimensiones. Los criterios para vivir la vida cristiana según el autor de la carta de Juan. La caridad y la raíz de la caridad, que es la fe. De esta manera se puede vivir realmente la vida cristiana. Hay una concentración sobre lo esencial, y aquí el autor que seguí dice que puede resumirse perfectamente con este rótulo explicativo. Centralidad de la cristología. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios venido en la carne, modelo de amor. Entonces, eso es lo que quiere dejar en claro el autor de la primera de Juan, que hay una centralidad en Jesucristo, que Jesucristo realmente se encarnó y por esa encarnación es capaz de redimirnos, y que en él, en Jesucristo, venido en la carne, encarnado, se hace modelo de amor, y ese modelo es el que tiene que seguir la comunidad. ¿Ya? El discernimiento de los verdaderos cristianos se dilucida en la confesión Jesucristo venido en la carne, que aparece en el capítulo 4, y la exhortación de la carta viene a reducirse a acoger el amor de Jesús para poder darlo a los otros. Entonces, también propone este doble movimiento que yo creo que a esta altura no es nada nuevo para nosotros en el siglo XXI. Acoger el amor de Dios, de Jesús, y acogido ese amor se da a lo otro. No puede ser al revés y no puede ser sin lo primero. ¿Ya? Se acoge el amor y se entrega. Yo ahora en la misión le decía a los chiquillos, por ejemplo, si alguien me pide un pan y no tengo un pan, no le puedo dar un pan. Es casi lógico. Lo mismo con el cristiano, pero parecía que nosotros, no digo usted, pero algunos podrían decir, no, es que yo puedo dar amor. ¿Y en qué momento me llena ese amor? Bueno, eso mismo es lo que quiere proponer la primera de Juan. Acoger el amor de Jesús, creer en Jesús para poder darlo a los otros. Amar, creer y amar. Esta enseñanza se halla muy bien formulada y este es su mandato, que creamos en la persona de Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Ya? ¿Alguna duda? Bueno, esto también me lo voy a saltar. Después mandar el escrito. Sí, pero ya. Bueno, este no me lo voy a saltar, no. Esto es lo interesante porque también habla de falsos doctores, bueno, que un poco lo que hemos hablado, pero esto es lo que les decía antes, que quizás sí queda más claro. Disociaba la comunidad de Juan, el Cristo celeste y glorioso, lo espiritual, del hombre Jesús, quien ha vivido y muerto por nosotros. Esto significaba prácticamente negar la encarnación en el plano doctrinal y desconocer su significación en el plano existencial. O sea, se niega el plano, Jesús, el Hijo de Dios, no se ha encarnado, por lo tanto, en la existencia, en la propia vida de la comunidad, no es importante. ¿Ya? Juan enseña contra este error que con fuerza inusitada la fe en este hombre Jesús, el Hijo encarnado que se ofreció. Ya, es lo que hemos venido conversando. Pero ocurre esta separación, ¿ya? Para que eso quede claro. Y la segunda y la tercera carta de Juan son cartas cortitas. Tienen una página en la Biblia, a veces uno la busca y no encuentra el número, porque pasan las páginas pasan de largo, así que son cortitas las cartas, la segunda y la tercera. Y a diferencia de la primera Juan, estas dos son como mini cartas que son escritos personales del autor, dirigidos a una comunidad específica que está bajo la responsabilidad del autor. ¿Ya? Más que cartas, habría que denominarlas notas o avisos breves, como breve notas, previos a una visita donde se discutirán a fondo los problemas cara a cara. Entonces, era como cuando le dicen, tenemos que hablar. ¿Ya? Esas son la segunda y la tercera parte.
y uno dice, chuta, ¿qué hice ya? Pero después llegaba y ahí se agarraba el autor con la comida. Entonces, estas son las breves notas del autor de Juan. Vamos a ver los problemas que tienen o los problemas que quería abordar el autor de estas cartas. Y la primera de estas notas personales va dirigida a la señora elegida y a sus hijos. ¿Cierto? La segunda de Juan. El tema que trata aquí es doctrinal también, presentado como un breve resumen del contenido de la primera carta. El problema es el mismo. Muchos siguen afirmando que Jesucristo no ha venido en carne mortal. Ellos son el impostor y el anticristo. No esta idea por la negación de la encarnación. Respecto a esos tales, el consejo que da a los que se mantienen fieles a la enseñanza de Cristo es tajante. En el versículo 10, no lo reciban en casa ni los saluden, porque quien los saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Así que ya saben, cuando llegue un evangélico, un testigo de Jehová, no nos reciba. No, lo que ahí busca justamente es prevenir que más sigan cayendo en el error, ¿cierto? Y la tercera, Juan, habla sobre un problema interno de la comunidad de abuso de autoridad. Va dirigida a un tal Gallo, que lo alaba por su acogida y hospitalidad, y entre ellos un tal Demetrio. Ahora me acuerdo de todo. Sí, esos son los buenos, sí. Y al mismo tiempo, un lector que a los que va dirigida también, la carta está dirigida a Diótrefes. Y él, el autor quiere condenar la conducta del supuesto responsable de la comunidad local, que era Diótrefes, y dice a quien le gusta mandar. Y por eso ni recibe a los hermanos ni se los deja hacer a los que quieren, antes los expulsa de la comunidad. Sí, este tenía un problema serio de abuso de autoridad y por eso el autor le escribe esta carta. Yo les dije antes, así como breve nota, vamos a conversar de esto. Y después llegará a la comunidad y lo más probable es que el autor haya cortado por lo sano y haya destituido de su cargo a Dios. ¿Ya? Un poco ese es el contexto de la tercera de Juan. Y finalmente, es Juan, uno de los autores que escribe un poco más subido en la parte intelectual con respecto a los otros. sí, el Evangelio de Juan se ha caracterizado por su hondura espiritual. Y estas cartas también, por lo que estuve leyendo, tienen una... no sé si la segunda o la tercera, pero sí tienen una cierta igualdad o semejanza con el Evangelio, por su teología que dice. Que era el más joven. El más joven, sí, sí. Pero no sé si Juan escribió el Evangelio, Juan. ¿Se sabe? No se sabe, pero es probable que en el origen del Evangelio de Juan es testimonio del apóstol. Claro, que no haya sido la versión final. Sí. Pero también se escribe cerca del 90, o sea, cerca de se publica. a la misma fecha que esta carta. De hecho, el mismo Evangelio dice que los discípulos publican lo que el maestro decía. Claro. Entonces, seguramente no fue, pero claro, que no haya sido no significa que tiene la tradición juánica, ¿cierto? Entonces está un poco el pensamiento detrás que tuvo el discípulo amado. Y finalmente, en la carta de Judas, ¿Qué Judas? aquí en esta carta se presenta a Judas como hermano de Santiago, ¿cierto? No puede ser Judas Tadeo, el apóstol, ya que el autor se distingue de los apóstoles en el versículo 17. Ahí aparece distinguiéndose. Entre los hermanos de Jesús se encuentra un tal Judas, que aparece en el Evangelio de Marcos y de Mateo, pero tampoco puede ser ese, porque ha pasado ya tiempo desde la era apostólica.
La calidad del lenguaje griego, su limpieza vocabulario y composiciones típicamente griegas, junto a las citas en los libros apócrifos, del libro Asunción de Moisés y el libro de Enoc, hacen pensar que el autor es un judío helenístico convertido. O sea, todas las culturas griegas que están alrededor de Palestina de haber sido una persona de esa cultura convertido al cristianismo, que escribe a finales también del siglo I o principios del siglo II a cristianos procedentes también del paganismo. O sea, un helenista convertido que escribe a cristianos convertidos del paganismo y del mundo helénico puramente. En los primeros tiempos se dudó de la canonicidad de esta carta, de que entrar en el canon. Aparece citada como canónica por primera vez hacia el año 180, ¿ya? Casi 100 años después de haberla escrito. El tema también habla sobre los falsos doctores. Si se fijan, en todas estas cartas todo el trato ha sido el tema de los falsos doctores, el anticristo, el pseudoprofeta, justamente porque está entrando con fuerza el gnosticismo. Recrimina, pero el tono en que escribe es distinto, porque aquí recrimina en vez de refutar con argumentos. Lanza ataques genéricos sin precisar, amenaza con ejemplos terribles. El autor de la carta, con todo, procura temperar su rigor con la comprensión y la compasión. O sea, después de amenazarlo, pero tengan compasión. Así que ahí también es cortita, la pueden leer completa. Nos enseña esta carta que frente a ciertos errores doctrinales y morales hay que tomar una posición clara y firme, sobre todo si causan división y discordia en la comunidad. Porque al final, de modo general, los seguidores de estas doctrinas con las que, a las que trata de atacar el autor de la carta de Judas, separan radicalmente lo espiritual de lo material, llevaban una vida de desenfreno moral. Sus métodos parecen no ser violentos, se han infiltrado, participan en los árabes cristianos, halagan. Entonces, eran pseudo cristianos que estaban presentes en la comunidad, pero no vivían de acuerdo a una vida cristiana, sino que se insertaban y de esa manera también sacaban a otros, ¿ya?, de la comunidad por su vida de desenfreno moral y por las doctrinas que separan, que son doctrinas gnósticas, al final, que separan lo material de lo espiritual. Muy bien, muchas gracias. Esa ha sido ¿Cómo reloj? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, A ver, escuchemos aquí. Bueno, ¿las cartas de cuenta eran en primera persona? Sí. Ahí que la Biblia, ¿no? Sí. Aquí la primera carta. Porque aquí les dice, por ejemplo, no lo reciban en casa ni lo saludan, porque quien los saludó le está hablando en primera persona a la comunidad. De hecho, como en la segunda y la tercera son breves notas, está escrito de su puño a la comunidad. El autor le sabe que no es Juan el apóstol, pero el autor de la carta de Juan es el que escribe. ¿Algo más? Ya, vamos bien, vamos bien. Ya, nos ponemos de pie. Te damos Gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos estás entregando. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. Vamos a agradecer al Señor por su nombre, que nos incluye esta hermosa carta para que nos profundice en la vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes para siempre. Amén. Dios los bendiga. Saludos, saluden, saluden. Chao, chao. Hermanos, el 19
19 de febrero terminamos las escuelas formativas con el Apocalipsis, lo va a entregar José. Y en marzo empezamos con los inicios de la celebración de los 60 años del movimiento. Bravo, bravo. Chao, chao.